Ramírez Ríos Verónica. Presente. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Vázquez García Julio César. Presente. Ovalle Mercado Joan Santiago. Presente. Rodríguez Hernández Brenda Lisbeth. Presente. Lozano Juárez Amalia. González Álvarez Rogelio. Presente. Briones Coronado Servando. Presente. Holguín Serna Julia Arcelia. Herrera Romero Leslie Yajaira. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago, el de la voz. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. Sandoval Romero Alfredo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. De la Torre Delgado Víctor Humberto. Presente. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Aguirre Borrego Iris. Le informo, diputada presidenta, que existe quórum legal para sesionar. Gracias, diputado secretario. Le solicito justifique la inasistencia de la diputada Amalia Lozano Juárez y de la diputada María Guadalupe Adabache Reyes. Claro, presidenta. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104, 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Ciudadana Presidenta, con todo respeto para solicitar, tome mi asistencia, diputada María Elena Ortega Cortés. Gracias. Claro, con gusto. A consideración de esta honorable asamblea, continuamos con el orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la elección de los ganadores al Premio al Mérito Ambiental 2018. Número 4, discusión y aprobación en su caso del dictamen de improcedencia de las solicitudes de prórroga para la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los municipios de Teúl de González Ortega, Villanueva, Villa García, Zainalto, Melchor Ocampo y Noria de Ángeles, Zacatecas. Número 5, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proceso de designación del titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Número 6, designación del titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Número 7, asuntos generales. Y número 8, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que se ha leído. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestar en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y diputados presentes. Gracias, diputado secretario. Diputada para registrar mi asistencia, Guadalupe Flores. Queda registrado. Diputada para registrar mi asistencia, Martín Cordero. Queda registrado.
Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen respecto de la elección de los ganadores al Premio al Mérito Ambiental 2018. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota de información del resultado. Santiago Domínguez, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Rogelio González, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Por Martín Cordero. Guerrero Quintero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Humberto de la Torre, a favor. Marielena Ortega Cortés, a favor. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Ovalle Mercado, Joan, a favor. Verónica Ramírez Ríos, a favor. Servando Briones, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de improcedencia de las solicitudes de prórroga para la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los municipios de Teúl de González Ortega, Villanueva, Villa García, Zainalto, Melchor Ocampo y Noria de Ángeles, Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Santiago Domínguez, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Rogelio González, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Martín Cordero, a favor. Gabriela Guerrero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Humberto de la Torre, a favor. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Ovalle Mercado, Joan, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. Diputada presidenta, para solicitarle mi asistencia a Isaura Cruz de Lira y poder votar. Queda registrada. A favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Le damos la más cordial. Oh, sí, cierto, perdón. Termino con esto. Ok. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, queda aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General,
Pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en el ordenado de los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima, de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le da el trámite correspondiente. Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Escuela Preparatoria Salvador Vidal del municipio de Tepetongo, Zacatecas. Los acompaña la maestra Susana Rodríguez Landeros. Muchas gracias por su presencia. Continuando con el orden del día y conforme lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proceso de designación del titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Santiago Domínguez, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Rogelio González, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Martín Cordero, a favor. Gabriela Guerrero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Humberto de la Torre, a favor. Marielena Ortega Cortés, a favor. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Ovalle Mercado, Joan, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y de acuerdo al contenido del dictamen aprobado por esta Asamblea y con fundamento en lo establecido por los artículos 29 y 65, fracción 34 de la Constitución Política del Estado, 19, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 149 de nuestro Reglamento General, a partir de este momento nos constituimos en colegio electoral y vamos a proceder a elegir de entre los integrantes propuestos al titular del órgano interno
de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas. Se les recuerda a los ciudadanos diputados que los propuestos son J. Jesús Maquir Enríquez Rodríguez, Pedro García Hernández y Jesús Octavio Macías Zamarripa. ¿No los puedo volver a comentar, diputada? Claro. Jesús Maquir Enríquez Rodríguez, Pedro García Hernández y Jesús Octavio Macías Zamarripa. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Guadalupe Nayeli Román Lira. Queda registrado, diputada. En los términos señalados por los artículos 136 y 137 de nuestro reglamento, solicito al primer diputado secretario distribuya las cédulas correspondientes a los demás diputados conforme el registro de la lista de asistencia de esta sesión. No creo que este sea. Te aseguro que el hijo de Octavio Macías. Oye, que desistió de su regreso, ¿eh? Ajá. Zamarripa. ¿Ah, sí? Ayer había solicitado reintegrarse. No, Maquir, Jesús Maquir. ¿Sí? Jesús Maquir. El oficial es Zamarripa. ¿Maquir qué? No sé, Maquir, yo creo que con eso lo a ver si Disculpen, compañeros, ¿alguien faltó de cédula? Gracias.
Solicito al primer secretario, convoque a los diputados para que cuando escuchen su nombre pasen a depositar la cédula en el ánfora que se ubica al centro del estrado de esta mesa directiva. Con su permiso, diputada presidenta. Montalvo de la Fuente, Marta. Guerrero Navarro, Rogelio. Guerrero Quintero, Ana Gabriela. Cordero Macías Martín. Ramírez Ríos Verónica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Sí vino, ¿eh? Vázquez García Julio César. Ovalle Mercado Joan Santiago. Para confirmar mi asistencia, diputada presidenta, Iris Aguirre, y solicitar mi papeleta, por favor, para poder votar. Gracias. Ya no al lugar porque ya iniciamos el proceso de votación. Rodríguez Hernández Brenda Lisbeth. González Álvarez Rogelio. Briones Coronado Servando. Listo, diputado. Herrera Romero Leslie Yajaira. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. El de la voz Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Hola. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Sandoval Romero Alfredo. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Vamos a ir juntos. Reveles Carrillo Samuel. De la Torre Delgado Víctor Humberto. González Martínez
María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Pase a votar, diputado presidente. Cruz de Lira María Isaura. Solicito al primer secretario agrupe las cédulas de acuerdo al sentido de la votación y tenga bien hacer el cómputo de los votos y haga público el resultado. Asimismo, le solicito al segundo secretario le apoye al primer secretario para el conteo. Le informo, diputada presidenta, que existen 8 cédulas a favor de Jesús Maquir Enrique Rodríguez y existen 16 cédulas a favor de Jesús Octavio Macías Zamarripa. ¿Cómo se llama el candidato? Gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 29 y 65, fracción 34 de la Constitución Política del Estado, 19, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 149 de nuestro Reglamento General, por voluntad soberana de esta
representación popular, se designa al ciudadano José Octavio Macías Samarripa, Jesús Octavio Macías Samarripa, como titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, con todas las facultades y obligaciones que les confiere la Constitución General de la República, la particular del Estado y la ley de la materia y las demás leyes complementarias. Comuníquese lo anterior al ciudadano antes mencionado de su nombramiento a efecto de que comparezca ante el Pleno de esta soberanía popular a rendir la protesta constitucional correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Y hago mención de que existen 3 diputados que se inscribieron con antelación: la diputada Isaura Cruz de Lira, Día del Maestro; la diputada Marta Montalvo de la Fuente, con el tema educativo; y la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, cuentas claras. Guadalupe Flores, reflexiones. Marilena Ortega. Ramírez Ríos Verónica, con el tema Iris Día del Aguirre. Maestro. Diputada Presidenta Marilena Ortega, Seguridad Pública. Después de la diputada María Elena, ¿quién se registró? Ramírez Ríos Verónica, con el tema Día del Maestro. ¿Alguien más? Iris Aguirre. ¿Tema, diputada? Cultura. El listado de los que se inscribieron ahorita quedaría de la siguiente forma: es Guadalupe Flores con reflexiones, la diputada María Elena Ortega con Seguridad Pública y la diputada Ramírez Ríos Verónica, Día del Maestro; Iris Aguirre con el tema de cultura. Tienen el uso de la palabra la diputada María Isaura Cruz de Lira con el tema Día del Maestro. Por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. El día 15 de mayo se festeja el gremio magisterial a las maestras y maestros de una manera especial. Por ello, es que como un sencillo reconocimiento a su labor, hoy dedicamos estas líneas a quienes tienen un trabajo extraordinario y que se dedican a la denominada educación. Educación es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, que con un fin ético, es decir, la verdadera educación es la que convierte en mejores a las personas por medio de la asunción de formas orientadas tanto al bienestar individual como colectivo. Sin embargo, a nuestro país no todos los jóvenes tienen la oportunidad de acudir a una aula o de adquirir las competencias básicas de la lectura, escritura o aritmética, simplemente porque no hay las mejores condiciones en el quehacer educativo. Esta situación tiene consecuencias negativas no solo para el futuro de cada joven, sino también para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Ningún sistema educativo es mejor que sus maestros. Los maestros son los custodios del aprendizaje
imparten conocimientos, valores y aptitudes, y en sus mejores momentos alimentan las expectativas y los talentos de los jóvenes y les ayudan a convertirse en ciudadanos productivos. También es muy frecuente que en ocasiones los maestros no reciban el reconocimiento y el apoyo que ellos merecen. El Día del Maestro nos recuerda la inmensa responsabilidad que recae sobre ellos, así como las dificultades a las que deben hacer frente, sobre todo en estos tiempos difíciles para la economía nacional. No debemos permitir que los maestros, los niños y los jóvenes paguen el precio de la crisis. Tenemos que proteger nuestro sistema educativo de las presiones financieras y las limitaciones presupuestarias actuales. Debemos así asegurarnos de que los maestros estén bien preparados y cuenten con el apoyo necesario. Sin embargo, hay que capacitarlos. No puede haber educación de calidad. La forma inicial y el lugar de trabajo es crucial, como lo son las buenas condiciones laborales, la remuneración acorde con la tarea y las oportunidades de desarrollo profesional. El día 15 de mayo contribuye a centrar la atención sobre la necesidad de mejorar la categoría social de la profesión, no solo en beneficio de los maestros y sus alumnos, sino en pro de la sociedad en su conjunto, al reconocer la función decisiva que los docentes ejercen en la construcción del porvenir. En este día, pues, pedimos que las maestras y los maestros puedan disponer de contextos propicios de formación adecuada de calidad y de garantías sobre sus derechos y responsabilidades. Esperamos mucho de ellos, a su vez, tienen derecho a esperar mucho de nosotros. Este Día del Maestro nos ofrece a todos la oportunidad de apoyarlos, ya que la educación pública no debe de tener otro fin que en el aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que las posean. Muchas felicidades a todos y a todas las maestras y maestros hoy en su día. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos. Para hechos, diputada presidenta. ¿Se concede el uso de la voz? Para hechos, ciudadana presidenta. Al diputado para hechos por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Y reconocer ciertamente la labor de los maestros es muy importante, pero como legisladores me parece que tenemos la obligación no solo del reconocimiento en palabras. Creo que hoy tenemos la responsabilidad y la obligación de aumentar los presupuestos en materia de educación para dignificar la labor de los maestros, y comparto con la diputada ponente el hecho de que hay que reconocerle a los maestros porque su responsabilidad es tan grave y tan alta como la de formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y en consecuencia, en esa responsabilidad debe ser correspondida de alguna manera, no solamente, insisto, con palabras o con papeles. Me parece que los diputados deberíamos en su momento, no sé si nos toca a esta legislatura o a la siguiente, en el presupuesto de egresos del Estado, reconocer a los maestros aumentando el presupuesto para educación, y no únicamente para el pago a los maestros, sino para aumentar las instituciones educativas, dignificarlas de manera correcta para que los estudiantes, como los que hoy tenemos aquí presentes, tengan una escuela digna donde estudiar y donde formarse. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Continuamos para hechos con la diputada María Elena Ortega. Sí, unirme a la exposición que la señora diputada en tribuna realiza y comentar ante la legislatura del Estado que tenemos que comprometernos no solamente en el reconocimiento a quienes nos han enseñado a leer, a sumar, a restar, en fin, todos los contenidos educativos
que la educación básica y la educación media y la educación superior realizan en la transformación de las naciones. Es importante, señoras y señores diputados, fortalecer como poder nuestra fiscalización a este sector, porque de manera recurrente hay un trato de violencia, hay un trato de hostigamiento laboral, hay un trato de la patronal de manera distante, fría. Entendemos que las ciencias educativas y la pedagogía no es un asunto que todo mundo pueda dominar y que no basta con ser científica, con tener reconocimientos de CONACYT, si no se domina, si no se conoce de manera profunda lo que son los procesos educativos. Me sumo pues a este pronunciamiento de reconocer el esfuerzo que en las zonas rurales, en las zonas urbanas realiza las y los maestros, pero no es suficiente. Necesitamos fortalecer desde la 62ª legislatura la fiscalización del trato que nuestras maestras y nuestros maestros en Zacatecas reciben. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Gracias, diputada Marilena. Continuando con la lista de oradores. Le cedo la palabra por 3 minutos a la diputada en tribuna. Nada más, registrar mi asistencia, diputada presidenta Julia Holguín. Queda registrada, diputada. Adelante. Con su permiso, diputada presidenta. Nada más de darles mi reconocimiento a todos los maestros por esa gran labor que desempeñan y decirles que nosotros debemos de demostrarles como legisladores que la educación sea realmente gratuita. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Continuando con nuestra lista de oradores, le cedo la palabra a la diputada Marta Montalvo de la Fuente. ¿Quién va a ser primero? ¿Me espero? Ahorita que decidan quién. ¿Sí? Adelante. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Desde esta tribuna saludo a todas y todos los maestros de nuestro estado. Felicidades por el noble y vital trabajo que desempeñan por la educación. En este día conmemoramos y reconocemos la entrega y esfuerzo que realizan para el cumplimiento de su deber. La educación es el medio mediante el cual el ser humano se desarrolla física, mental y espiritualmente. Sin la educación, las sociedades se reducen a la esclavitud. Por ello, en la medida que valoremos nuestra libertad, estaremos valorando también la educación. Hoy nuestra sociedad ha venido concientizando cada vez más que la labor de educar trasciende las aulas, pues esta inicia en casa y tanto maestros como servidores públicos y sociedad en general, somos responsables de la educación en mayor o menor grado. En el caso de los maestros y padres de familia, esta responsabilidad es mayor, pues somos quienes permanecemos el más tiempo con los menores y ellos aprenden de nosotros hasta los gestos. Sin embargo, y desafortunadamente, el trabajo del docente ha venido desvalorizándose por las condiciones cada vez más rígidas y hasta absurdas que la reforma educativa impuso a las y los maestros en México. La vocación de servicio del maestro no está en tela de juicio, pero sí la reforma educativa. Veamos por qué. Uno de los principales argumentos que el gobierno dio para someternos a la reforma fueron las bajas calificaciones que los alumnos mexicanos obtuvieron en la conocida prueba PISA. Pero lo que no dijo fue que los resultados fueron comparados
con verdaderas potencias científicas como Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Israel, Gran Bretaña y Hungría. Los resultados de los exámenes no dependen solo de los profesores, sino de una gran cantidad de factores, principalmente de la administración de la educación en México, su infraestructura, pues algunas escuelas no cuentan ni con lo esencial para funcionar, los materiales didácticos de baja calidad, donde los hay, y hasta del nivel socioeconómico de las familias, pues hay niños con diferentes grados de desnutrición que no tienen condiciones para aprender. Estos resultados afectan naturalmente la calidad de la educación en nuestro país. Además, el gobierno tampoco nos ha dicho que los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos invierten en educación en promedio $9,300 anuales por alumno, mientras México solo 3,100. Es cuando nos damos cuenta que es absurdo pretender comparar un alumno mexicano con uno holandés, suizo o noruego, cuando a ellos les invierten 4 o 5 veces más en educación. Por esto, los argumentos que dio el gobierno federal para imponer la reforma educativa nos genera un grave problema al querer medir a desiguales como iguales. Y para el colmo, se responsabiliza a los maestros de una educación de baja calidad que en realidad es consecuencia de factores sociales, económicos y hasta políticos. Se les ha impuesto la evaluación periódica, relacionando los resultados de esta con sus condiciones laborales, una medida más a cuestionar, pues el docente al concluir sus estudios y recibir su título y cédula profesional, ya tiene licencia para ejercer sin mayores condicionamientos. Evaluarlos y estar dependiendo de los resultados viola flagrantemente sus derechos tanto de profesionistas como de trabajadores. Las y los maestros nos han demostrado ampliamente amor a su profesión, aún con las adversidades por las que hoy atraviesan. Por ello les reitero un sincero saludo y mi felicitación, además de expresarles mi admiración y reconocimiento por su trabajo. En una servidora encontrarán una aliada para colaborar en el digno desempeño de su trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Marta. Continuando con la lista de oradores, le cedemos la palabra a la diputada Lorena Esperanza López. Perdón, solo para mi asistencia, por favor. Amalia Lozano Juárez. Claro, gracias, diputada. Diputada, ¿me permite tantito? Nada más. Diputado secretario, por favor, justifique la inasistencia de la diputada Leslie, por favor. Adelante, diputada. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados. Dos componentes y características esenciales que fundamentan y distinguen a un auténtico gobierno democrático son la rendición de cuentas y la transparencia. La transparencia abre la posibilidad del escrutinio público para que los ciudadanos interesados puedan acceder, revisar y analizar la información inherente a las cuentas públicas y a la aplicación de recursos. La rendición de cuentas no es un acto de generosidad o de buena voluntad de quienes ostentan un cargo público, sino que es un deber normativo que obliga y establece sanciones, además de señalar puntualmente las atribuciones de los servidores públicos, obligando a que ejerzan el poder de manera transparente y exigiendo a los servidores públicos a que expliquen, informen, justifiquen todos sus actos y rindan cuentas sobre los resultados de su gestión, así como el logro de las metas asignadas, el buen uso de los recursos públicos y que asuman su responsabilidad plena para ejercer sus atribuciones y funciones administrativas en el marco de las leyes, reglamentos y normas que las rigen. Esto obedece a una exigencia social
La realidad es que la ciudadanía es cada vez más participativa en los asuntos públicos y exige de sus autoridades un correcto ejercicio del poder y cuentas claras sobre los recursos que les ha conferido. Los ciudadanos merecen que su gobierno sea eficiente y honesto. En las últimas décadas, la rendición de cuentas es un tema que se ha discutido como medida eficaz en el combate a la corrupción. Las consecuencias de la falta de rendición de cuentas trae como resultado gobiernos altamente endeudados, desvío y apropiación indebida de recursos públicos, crisis fiscales, funcionarios deshonestos y todo esto al amparo de la impunidad. Para la ciudadanía, la desigualdad, la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la falta de desarrollo es producto de la corrupción que se padece en este país. Después de años de exigencia de diferentes sectores de la sociedad en contra de la corrupción, se materializa su combate con la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que obliga a los 3 niveles de gobierno a prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia. Rendir cuentas es parte fundamental del sistema anticorrupción y es una obligación claramente estipulada en nuestras leyes. Es el caso que el pasado 30 de abril fue la fecha límite para la entrega de las cuentas públicas de los municipios del Estado con relación al ejercicio fiscal 2017. Este poder recibió un total de 32 cuentas públicas en tiempo y forma y se aprobaron 5 solicitudes de prórroga para municipios que así lo solicitaron, apegándose a lo estipulado en la misma ley. Sin embargo, 21 ayuntamientos no cumplieron con esa exigencia constitucional y por ende no cumplieron ante los ciudadanos que les confiaron su mandato, siendo que los municipios son los entes públicos con mayor cercanía a los ciudadanos, por lo que es lamentable la gran irresponsabilidad de no entregar cuentas públicas y estos funcionarios no tienen la cara para enfrentar a la ciudadanía. Sin embargo, sin rubor alguno y sin la más mínima noción de sentido ético y de responsabilidad, están buscando la reelección de su cargo. Esto es una burla y es el colmo del descaro. Los presidentes municipales con licencia de Genaro Codina, Jiménez del Teur, Noria de Ángeles, Pánfilo Natera, Villa Hidalgo, Nochistlán de Mejía, Trancoso y Zainalto son irresponsables y poco o nada comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, pues no cumplen con lo mínimo que la ley les exige. ¿Qué garantía pueden dar para brindar un buen gobierno? Porque su omisión es una muestra clara de no tener finanzas sanas, eficiencia administrativa, mecanismos óptimos de transparencia y por el contrario, estamos frente a un gobierno que busca ser beneficiado por la impunidad. Se quedaron anclados en el pasado. Ahora con la nueva legislación, estas omisiones ameritan denuncias penales. Estos funcionarios irresponsables buscan su permanencia por otros 3 años. Es momento que reconsideren su participación, por lo que hago un llamado, primero, para que estos presidentes municipales con licencia regresen y den cabal cumplimiento a sus obligaciones, de manera que no afecten a su municipio. Y segundo, en caso de que no se reincorporen, pedirles a los ciudadanos que pongan en un alto a la corrupción, que no les otorguen su voto,
De lo contrario, los estarían premiando por la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas. Compañeros diputados y diputadas, tenemos que terminar con la impunidad que ha permitido la expansión de la corrupción como un cáncer dañino de la gobernabilidad de nuestro Estado. Una tarea de esta naturaleza no puede postergarse más. Lo más inmediato es la exigencia ante las entidades de fiscalización y de procuración de justicia para que apliquen la ley con todo su rigor, para que esto jamás vuelva a ocurrir en Zacatecas. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Se toma nota y se agradece y te queda debidamente registrada su participación. Continuando con la lista de oradores, le cedimos la palabra a la diputada Guadalupe Flores con el tema reflexiones. Hasta por 5 minutos. Bueno, gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. A más de un mes de que se realizan los comicios más grandes de la historia del país, en donde se disputarán 3.400 cargos de elección popular, incluyendo el presidente de la República y 9 gobernaturas, la violencia del país ha permeado también en el mundo político. Pues hasta la fecha van 19 candidatos asesinados desde que inició el proceso electoral en septiembre. Además, son casi 100 muertos entre políticos en activo, exalcaldes o diputados y funcionarios también acaecidos por el clima de violencia. El ambiente electoral en muchas ocasiones nos cega, apasionados por las encuestas, por las campañas, por las preferencias y discursos, pero olvidamos que es una contienda política en la que se presentan propuestas, visiones de Estado y país, con sus bemoles, matices y polaridades, pero eso no debe ser motivo para la muerte, para el enfrentamiento, menos para el enfrentamiento entre partidos y militantes. Todos somos Zacatecas, todos somos México. Sin embargo, en el contexto actual hay que poner especial atención en las actitudes o posiciones que privilegian el choque y la violencia verbal. No podemos olvidar que la situación en México es complicada y ahora no podemos ser promotores de más violencia por intereses de grupo o individuales. Esta situación ha rebasado fronteras, porque en un país tan contrastante, en el que encontramos modernidad, riquezas y oportunidades, también hay arcaísmo, pobreza y segregación. Seguimos en el plano de economía emergente global, una potencia latinoamericana y un gran socio para potencias mundiales. Hace un mes, Luis Almagro, el secretario general de las Organizaciones de Estados Americanos, OEA, declaró en Madrid que nos preocupan varios elementos en la elección mexicana. El primero es el asesinato de candidatos y líderes políticos en el país. Estos asesinatos, sin duda, tienen raíces diversas, algunas más profundas que otras, pero en el ámbito de nuestras atribuciones, el papel que debemos promover como diputados es el de la civilidad política, el diálogo y contraste de ideologías sin diatribas, proponiendo, no confrontando, porque la incitación a la violencia la producen por interpósita persona, cayendo en redes más confusas para hacer valer la justicia. Este es un llamado y un exhorto a todos los actores políticos, candidatos, miembros de planillas, equipos de campaña, militantes, presidentes de partidos, todos aquellos que están inmiscuidos en este proceso electoral, para que construyamos ciudadanía desde nuestro ámbito, sin apasionamientos estériles partidistas. Esto no se trata de una preferencia, se trata de formar democracia con ideas, con razón. Tal vez las ideas sean muy contrastantes y es válido, pero no es válido acabar con la vida de un hombre, una mujer o un niño por la no coincidencia. Cuiden, candidatos, sus formas, sus discursos y planteamientos deben estar encaminados a la construcción, al desarrollo social, no al odio ni al encoro. Todos somos zacatecanos,
Todos somos mexicanos. Edifiquemos por el bien de todos. Hoy es el momento de la unidad, es el momento de la solidaridad. Sabemos de la amplia responsabilidad que tenemos en nuestras manos como representantes populares y también la que tiene nuestro gobernador del Estado. Desde aquí hago un manifiesto para construir en la unidad de los zacatecanos en torno a nuestro gobernador, para que tengamos una mejor condición de vida para las nuevas generaciones. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se toma nota y se agradece, queda debidamente registrada su participación. Continuando con la lista de oradores, cedemos la palabra a la diputada María Elena Ortega. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante. Los últimos años representan sin duda los más violentos en la historia contemporánea de Zacatecas. En el Estado no está cumpliendo con su función de brindar seguridad y protección a las personas y a sus bienes. Desde hace varios años, grandes corporaciones en nuestro territorio se encuentran bajo el control de los grupos ajenos y delincuenciales en nuestro Estado. La ciudadanía vive temerosa por la escala de violencia y crímenes que atentan contra la paz y la seguridad en nuestro entorno. La violencia es un problema nacional, estatal y por supuesto municipal sistémico, cuyas causas son múltiples e incluyen la falta de oportunidades y un sistema económico que cada vez produce más pobreza. Señoras y señores diputados, no podemos tapar el sol con un dedo, ni ser sensibles, ni mucho menos no cumplir con nuestra función de fiscalización. No podemos hacer oídos sordos de la denuncia social, comunitaria, en las colonias, en el ámbito rural, de que encontramos casas de seguridad delincuenciales y la sociedad vive con temor y vive realmente desilusionada de que los gobiernos demos respuesta a esto. Ustedes saben perfectamente que hay un problema de alumbrado público que permite estas condiciones, en fin, condiciones urbanas que permiten el desarrollo de esta inseguridad, de esta violencia. Casetas de seguridad sin elementos policíacos, sin unidades que patrullen, sin policías que cumplan con los indicadores internacionales. ¿Y para cuándo vamos a dejar esta situación? La sociedad vive realmente diciéndonos a los representantes populares, dando sus manifestaciones en sus barrios, en los mercados, en la familia, de que esto es insoportable. Por eso hoy, en mi tarea de fiscalización, les solicito a esta 62ª legislatura convoque al Consejo de Seguridad Pública para que rinda un informe de sus estrategias para garantizar la seguridad pública a las y los zacatecanos. Es urgente. Si bien hemos recibido un preliminar del informe del Plan Estatal de Desarrollo, a lo que lleva estos meses en la responsabilidad del actual gobernador, realmente la situación no se puede, como decía al inicio, tapar el sol con un dedo. Señoras y señores diputados, nosotros somos un poder, nosotros también tenemos responsabilidad de fiscalización y evaluación de la política de seguridad pública en el Estado. Si no exhortamos, somos cómplices también. No solamente gestionemos a través de herramientas legislativas, llamemos al Consejo de Seguridad para que nos rinda un informe, porque Zacatecas ya no aguanta más.
Y como decía nuestra compañera diputada Lupita hace un momento, ahora que están las contiendas electorales, la sociedad deja ver que no cree ya en la política porque no le damos resultados en temas tan sentidos como es la seguridad pública. ¿Sería cuánto, compañeras y compañeros diputados? ¿Sería cuánto, señora presidenta? Gracias, ciudadana diputada. Para hechos. Adelante. Muchas gracias, Para diputada hechos. presidenta. Para hechos, Iris Aguirre. Adelante, diputado. Gracias. Hace un año, por estas fechas, teníamos una discusión en esta legislatura, en este pleno, muy contundente sobre este tema y decíamos que una pieza fundamental era el secretario de Seguridad Pública, que tenía que hacerse un relevo, y exhortamos al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, para que pudiera evaluar que un general retirado pues no era el indicado para llevar a cabo las tareas de seguridad pública en el estado, lo cual hacia junio del año pasado, el 15 de junio, pues se hace ese relevo por Ismael Camberos en lugar de Froilán Carlos Cruz, y se planteó una estrategia de contención de realidades, de transformación de realidades y de prevención del delito, donde se decía que pues a través de esta estrategia, con estos tres ejes fundamentales, tendríamos nosotros resultados pues ya urgentes en el corto plazo con el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque se decía que era un tema nacional, que efectivamente así es, que era un tema entre grupos que se estaban atacando unos con otros por los controles de diferentes territorios, y que por lo tanto pues poco se podía hacer, y esa percepción se tenía en el ambiente del gobierno. Le hacíamos mención de que nosotros efectivamente somos un poder, somos un par con el Ejecutivo, con el Judicial y este Legislativo. Por lo tanto, mediante punto de acuerdo, como bien lo menciona la diputada María Elena, mediante punto de acuerdo solicitamos al Gobierno del Estado, concretamente a la Secretaría de Seguridad Pública, presentar a esta legislatura, a este pleno, la Estrategia General de Seguridad Pública, que hasta el momento pues ha sido caso omiso lo que se ha tenido como resultado por parte del Ejecutivo. Y se decía que porque a veces pues no es necesario que otros entes de gobierno como esta legislatura pues pudieran tener la estrategia puntual, es decir, las tripas pues de la atención a la seguridad pública por obvias razones de seguridad, válgame la redundancia. Y que hiciéramos la tarea, también eso se decía, que qué proponíamos. En un acto de mucha prudencia planteamos encontrar de allá para acá la propuesta para no violentar la estrategia, la propuesta legislativa, la propuesta en qué puntos concretos tendríamos nosotros que legislar para poder avanzar, como lo hicimos en el tema del abigeato, que poco ha desarrollado, que poco ha impactado en el territorio estatal. Yo creo que a un año de esto y con los resultados que tenemos, 15 asesinatos en esta semana pasada, concretamente en la zona centro del estado y en la periferia, violentación, por ejemplo, a una candidata en Chalchihuites, a Claudia Olivas, del PT, que la obligó a dejar la campaña, relacionado con lo que exponía nuestra compañera Lupita Flores, pues nos obliga a requerir la presencia del secretario de Seguridad Pública y del Consejo de Seguridad Pública en esta legislatura para poder compartir esa estrategia en términos generales, y ya en la particularidad, pues el Ejecutivo tendrá que hacer eso, tendrá que ejecutar acciones, pero no la conocemos. Concluyo, diputada presidenta, respaldando esta propuesta que hace seguramente la diputada, María Elena, seguramente tendremos que transformarlo en un punto de acuerdo
que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política pues tendrá que respaldar para que sea de urgente y obvia resolución. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Para hechos, Iris Aguirre. Con su permiso, diputada presidenta, efectivamente, hace 2 días me reuní en un funeral con algunos funcionarios públicos en el que con lágrimas en los ojos me decían, esto no puede continuar así. Hemos sabido de tantas cosas en las que nos hemos dado cuenta que como gobierno se ha salido de control. Creo con mucha certeza, diputada en tribuna, que soluciones hay, y hay muchas soluciones. Que lo que le está pasando a México le ha pasado a otros países y han despuntado y han salido adelante. Es necesario que se aplique la ley, es necesario que se aplique la ley empezando desde casa, que se aplique la ley con los funcionarios públicos, empezando por ahí, que se limpie la casa. Los países que ofrecen mayor seguridad en el mundo a sus ciudadanos, entre ellos es Islandia, que marca el primer lugar, el segundo Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia, Canadá y Japón. ¿Qué hacen estos países para otorgarles esa seguridad a sus ciudadanos? ¿Por qué no estamos inventando el hilo negro? Algunas herramientas que ellos utilizan son las siguientes. No hay diferencia entre la clase alta y la clase media. Los salarios son muy similares. Aquí en México, el salario de la clase alta al de la clase media, hay una diferencia de más de 20 salarios. Segundo, los hijos de los magnates acuden a las mismas escuelas que acuden los de la clase media. Todos tienen las mismas oportunidades. Adquirir un arma de fuego en Islandia no es fácil. Hay una serie de reglamentos. Hay una serie de procesos que un ciudadano tiene que pasar. Tiene que acudir a un examen médico, a una prueba escrita. Y aparte, tienen la cultura de la denuncia de los crímenes. Creo que es tiempo, diputada presidenta María Elena, de que en México se haga valer la ley. Eso es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señoras y señores diputados. Es importante ver cómo es un ciclo de violencia. Todas y todos, como actores políticos y como representantes e integrantes de este poder legislativo, saben perfectamente que la ciudadanía que se acerca con ustedes, que se acerca con nosotros, nos pide eso. Y encuentran en sus rostros y en sus palabras una decepción de una actividad que es un arte, como la política, pero no es un arte para colgarla ahí y estarla observando. Es el arte en el sentido de la praxis directa, de la transformación. Aunque haya modelos diferentes que nos diga, nosotros tenemos que estar en resistencia, compañeras y compañeros diputados. Pero nosotros no estamos aquí tomando el café. Nosotros somos representantes populares y la gente que nos dice en los barrios que hay una falta de seguridad pública requiere respuestas. Y nosotros también como Poder Legislativo somos responsables de darle respuestas. Por eso el exhorto, por eso el punto de acuerdo que mis compañeros y compañeras proponen debe de ser viable. Más allá de las fracciones partidistas, aquí está el diputado Uribe, coordinador de la fracción de la bancada más amplia y que por supuesto sabremos hacer ese punto de acuerdo en la Comisión de Régimen Interno. No podemos esperar ni decirle
a la ciudadanía, espérese a que el día 1 de julio todo va a cambiar, quién sabe cómo vaya a darse el proceso. Pero mientras este proceso ya está inmerso también en violencia política y la ciudadanía no quiere ir a votar y la ciudadanía está dando sus puntos de vista que son sumamente importantes diciendo la política no sirve. Y nosotros como poder, pues agarremos nuestra parte, compañeras. La Constitución nos obliga a hacer un trabajo mínimo de fiscalización si es que no tenemos propuesta, pero sí sabemos que podemos exigir como poder legislativo se cumpla con derechos humanos y el derecho a vivir en paz significa un derecho humano exigible para nosotros como legisladores. Termino diciendo que si queremos paz, nos debemos de preocupar por la justicia. Y no hay justicia social, no hay justicia económica, no hay justicia democrática. Pero nosotros, compañeras y compañeros, somos un grupo de notables que conforma el poder legislativo y tenemos responsabilidades. Cumplámosla, compañeros y compañeras diputadas. Hagamos ese punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para darle un mensaje a la ciudadanía que sabemos dónde estamos sentados y cuáles son nuestras facultades. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Gracias, diputada. Ha quedado debidamente registrada su participación. Continuando con la lista de oradores, cedemos la palabra a la diputada Ramírez Ríos Verónica. El tema Día del Maestro. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. 15 de mayo, Día del Maestro. Día en el que honramos y festejamos a quienes dedican su vida a la docencia. Al mismo tiempo, fecha en la que podemos enmarcar la lucha del magisterio en beneficio a la educación de nuestro país. En este sentido, la educación de calidad es uno de los derechos fundamentales que toda nación debe asegurar a sus niños y jóvenes. Es la mejor base para lograr inclusión, la equidad y la prosperidad que demandan las sociedades actuales. Tal como lo anota el Gobierno de la República, hoy, como nunca antes en la historia, la humanidad tiene a su alcance los conocimientos, las tecnologías y las herramientas necesarias para diseñar y contribuir un mejor mundo para todos. Estos tiempos le exigen a los maestros y a las maestras mejor preparación, nuevas aptitudes y habilidades para favorecer el espíritu creativo y la confianza y la curiosidad en sus alumnos, para estimular su razonamiento crítico y prepararlos para un mundo cada vez más complejo, dinámico, competitivo y desafiante. Solo con la vocación de servicio de las y los maestros, así como ese sentido humano que los caracteriza, se irá avanzando positivamente en los temas educativos. Sin duda, una celebración muy especial en este día. Feliz día a todos los maestros, a las y los maestros, mi reconocimiento y admiración para ustedes. Es cuanto. Gracias, ciudadana diputada. Se toma nota y ha quedado debidamente registrada su participación. Continuando con la lista de oradores, le cedemos la palabra a la diputada Iris Aguirre. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Los países que ofrecen mayor seguridad en el mundo son los que tienen penas más severas contra sus delincuentes. En México, las penas para los delincuentes menores de edad se califican no por el crimen, sino por su edad. Desde ahí, como legisladores, necesitamos modificar muchas leyes en el Código Penal. Como presidenta de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión, exhorto a esta soberanía popular
a que el órgano de gobierno de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sea sustituido por la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO. Esta Junta de Coordinación Política ya se está efectuando en la gran mayoría de los estados de la República Mexicana, a excepción de los estados más corruptos. No es posible que en la actualidad, mayo del 2018, aún Zacatecas cuente con los mismos rudimentos antiguos para seguir haciendo política y no la mejor política. Exhorto a esta comisión para que sea sustituida por la Junta de Coordinación Política, ya que es una forma más transparente de actuar, evitando que se cometan actos de corrupción en la legislatura, como el reciente tema de las herramientas legislativas y muchos temas más. Debería darles vergüenza. Yo no pertenezco a la Comisión de Régimen Interno. La cual viene a ser un problema para los diputados suplentes, debido a que no se les están otorgando sus herramientas, derivado a un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Vuelvo a repetir, debería de darles vergüenza. Este tipo de acciones son las que no permiten que avancemos como legislatura. A inicios de la 62ª legislatura, en el 2016, presenté una iniciativa para modificar la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política por la Junta de Coordinación Política, aunada al trabajo legislativo que están realizando los demás estados de la República. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias para su dictaminación, a lo cual el presidente de dicha comisión, el que ahora está de licencia para continuar, el diputado Leroy Barragán, como los diputados integrantes de esta comisión, Norma Castorena y Guadalupe González, instruyeron al secretario técnico de la comisión a dictaminar esta iniciativa de transparencia para la legislatura en sentido negativo. Es cuanto, diputada presidenta. Para Hechos Ciudadana, presidenta. A ver, ¿quién es el primero? Samuel Reveles. María Elena Ortega. Giovanna Bañuelos. Adelante, iniciamos con la primera participación. Para Hechos, hasta por 3 minutos, el diputado Samuel Reveles. Decía el primer secretario que hace aproximadamente un año que estábamos discutiendo la salida o no del secretario de Seguridad. En esta curul yo dije que con el secretario y sin el secretario la situación iba a continuar. Que el problema lo deberíamos de entender desde su raíz, desde su origen, desde la descomposición de la sociedad y desde la concentración y centralización del capital. Eso fue lo que dije, más o menos, palabras más, palabras menos. Ahora, a raíz de la participación de la diputada en tribuna, precisamente en esos países que ellos mencionan, Nueva Zelanda, Finlandia, Islandia, es donde hay una mayor redistribución del ingreso nacional. No es cuestión de hacer más leyes, podemos hacer miles de leyes y la situación sigue igual. Mientras el Producto Interno Bruto no se distribuya de manera más equitativa, la situación de descomposición social va a continuar. Podemos poner penas hasta de 200,000 años por robarse una pluma y las plumas se van a seguir perdiendo porque no hay para comprar una pluma.
Entonces, si no hay para comprar una pluma, pues la expropio. Y bueno, yo creo que sí debemos pugnar por hacer más leyes que incluso avalen a los empresarios, y los mismos empresarios están pidiendo que se incremente el salario mínimo. A quien perjudica más la inequidad de distribución de la riqueza social es a los empresarios, porque se ven disminuidas sus ganancias y se vienen incrementadas sus stocks de producción. Eso es lógico, eso es el ABCD de economía. Entonces, no vengamos a lavarnos el coco, que los valores, que las leyes, que las condenas. No, compañeros, es una cuestión de concentración y centralización del capital. El modelo sigue funcionando para aquellos que dicen que no. El modelo no se hizo para acabar con los pobres. El modelo se hizo para concentrar la riqueza en cada país. Hay gente que dice tanta barbaridad que a veces me preocupa, porque estamos aquí representando un poder. Y bueno, qué pena que todavía a estas alturas estemos llamándoles diputados suplentes. Hombre, ¿por qué no los podemos llamar diputados de recién ingreso, diputados, simple y sencillamente? Sí. Bueno, que no tenemos ni el menor derecho de respetarlos. Son diputados igual que cualquiera de nosotros. Yo les pido que seamos más prudentes, más sensatos a la hora de exponer asuntos de corrupción, porque si sacamos listas, compañeros, quién sabe cómo andemos todos. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputado. Continuamos con la diputada María Elena Ortega. Es muy fácil echarle la culpa a la globalización. Nosotros somos un poder, tenemos facultades específicas. ¿Nos interesa hacer nuestro trabajo o no lo sabemos hacer? Piensa global y actúa local. Es un elemento de la globalización. Y por supuesto que la sociedad en Zacatecas piensa local, y la sociedad de Zacatecas sabe dónde está la delincuencia, y el Estado no lo sabe. Y los responsables de garantizar la seguridad pública no lo saben. Y entonces vámonos a papalotear a la visión global, porque esta es una situación que casi nos invitan a decir que es destino y que no se puede cambiar. No, se requiere una estrategia de inteligencia, de prevención multifactorial. Y por último, si me permiten, de manera muy respetuosa y muy sentida, mis más profundas condolencias a todas las familias que han tenido decesos humanos, pero también económicos, sociales, en sus derechos humanos, y en particular al municipio de Fresnillo, en la persona del presidente municipal Javier Torres Rodríguez. Nuestras más profundas condolencias. Y esto demuestra que la estrategia de seguridad pública es un problema nacional y es un fracaso nacional. Hagámonos cargo en lo global de lo que a nosotros nos corresponde. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Gracias, diputada. Cedemos la voz a la diputada Giovanna Bañuelos para su participación. Preguntarle de manera muy respetuosa a la diputada en tribuna, aparte del cambio de nombre, de fondo, ¿cuál sería el beneficio de que nosotros pudiéramos modificar el título de la Comisión de Régimen Interno por la Junta de Coordinación Política? O sea, realmente, ¿cuál es la aportación sustantiva que se estaría haciendo al desempeño cotidiano de la vida del Poder Legislativo? Creo que parte de la polémica que nosotros hemos alimentado ha sido sin duda la falta de información, y tiene mucho que ver con los patrones de conducta de los poderes. En el pasado sí se hacían acuerdos políticos para beneficiar a aquellos que tuvieran interés de salir a contender,
pero quienes permanecían seguían gozando de ese privilegio. Hoy yo quiero aclararle a usted y a la sociedad, diputada, que no es un acuerdo político de la Comisión de Régimen Interno que no se estén percibiendo las herramientas legislativas y que no es algo que esté segmentando a los diputados entre diputados propietarios y suplentes, diputados de primera y de segunda. Es una obediencia a la ley electoral que impide que en este tiempo se estén distribuyendo recursos públicos que no estén destinados a temas de seguridad y de salud. Las herramientas legislativas es un gasto de gestión que no está en las cuentas del Poder Legislativo y no es voluntad de la Comisión de Régimen Interno, que dicho sea de paso, esté integrado de manera plural por todas las fracciones parlamentarias, a través de sus coordinadores. El caso suyo es excepcional porque usted no tiene una fracción parlamentaria y que a mí en lo particular me encantaría que usted ejerciera su derecho de asistir con voz, sin voto, para que tuviera la información de primera mano y que no se prestara este tipo de manipulación mediática, porque una cosa es un acuerdo político y otra cosa es el cumplimiento de la ley. Imagínense ustedes la ironía de que nosotros, el Poder Legislativo, el responsable de redactar, de modificar leyes, no las cumpliéramos. Aquí el debate es que ninguno de los 30 diputados está percibiendo esa partida presupuestal y yo lo he dicho ante los medios de comunicación. Estamos ante una disyuntiva de carácter jurídico, no político. Tendrá que expresarse alguna instancia para ver cuál es la manera correcta de actuar, pero si nosotros ahorita dispusiéramos de ese recurso, nosotros estaríamos violentando la ley electoral. Entonces creo que es importante que se puedan hacer estas aclaraciones. No es que unos cuantos tengan un privilegio, pero también creo que es importante que el tema se traiga, porque a veces nos meten a todos como si del mismo costal fuéramos y no es así. No se vale generalizar. El tema de fondo que origina esta polémica, porque aún dentro de la representación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política hay fracciones parlamentarias que incluyen la propia, la del Partido del Trabajo, la de Morena, la del PRD y a la que recientemente se sumó la de Acción Nacional, de que se eliminen las herramientas legislativas. Ese es el debate de fondo. ¿Por qué el Poder Legislativo tiene que administrar recurso público para la dádiva, si para eso existe el Poder Ejecutivo? Nosotros distraemos nuestra principal función, a la que constitucionalmente sí estamos obligados, que es legislar, por estar entretenidos en la dádiva, que dicho sea de paso, la ley no nos obliga a eso. Esos son usos y costumbres y debería de ser la gestión y el acompañamiento a los grupos sociales que nosotros representamos, no la disposición de chequero de recurso público. Creo que el tema de fondo es ese y que hoy la circunstancia mediática y electoral y jurídica también nos debería de invitar justamente a que retomemos ese debate, porque yo sostengo que el mejor regalo que le podemos dar como 62 legislatura al pueblo zacatecano es eliminar las herramientas legislativas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputada, hasta por 3 minutos para Gracias, concluir. Presidenta. Efectivamente, como tú lo comentas, diputada, sí hay una serie de requisitos para poderse llamar Junta de Coordinación Política. Una entre ellas es que no se permitan las reuniones a puerta cerrada, donde no vuelvan los diputados a reunirse sin medios de comunicación, donde no vuelvan los diputados de la Junta de Coordinación Política a reunirse sin los secretarios de la comisión. Entonces, esa es la Junta de Coordinación Política. Efectivamente, yo pedí mi derecho a participar, la cual me fue negada con el argumento de que no tengo una fracción parlamentaria. Pero sí la pedí, diputada Giovanna Bañuelos. Muchísimas gracias por su participación. También quiero comentar que estoy de acuerdo con el diputado Samuel, estoy totalmente de acuerdo. No estoy pidiendo que se hagan penas más severas, estoy pidiendo que se ejecuten. De hecho, en la rueda de prensa que hubo el pasado, no recuerdo si fue sábado o viernes en Fresnillo, con respecto al asesinato de un conciudadano fresnillense, bueno, la prensa le preguntaba a los entrevistados, al fiscal y a los que estaban ahí en la mesa
de representación de seguridad, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué sí hay ley? ¿Por qué no se estaba ejecutando? ¿De quién era la culpa? Y si con tantas muertes que han acontecido en el Estado, no hay helicópteros para los ciudadanos cuando sufren de un crimen, pero sí había helicópteros esta vez para otro ciudadano. Entonces, son series en las que verdaderamente tenemos que ser un poquito de congruentes y parejos con todos, porque gobernamos para todos, no para algunos. Y sí creo que nuestros diputados recién llegados a la legislatura los tratemos como diputados, y como dijo el diputado Samuel, no son diputados suplentes, son diputados. Entonces, no los tratemos como suplentes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Por alusiones personales, Giovanna Bañuelos. Adelante. Gracias, diputada. Mira, creo que a estas alturas estamos llamados a actuar con absoluta responsabilidad y con absoluta seriedad de la representación que nosotros tenemos. Yo he manifestado siempre que es importante que participemos en asuntos generales, porque a final de cuentas expresamos el sentir de temas que son importantes, pero que a final de cuentas nuestra función es legislar, y yo te invito a que hagas la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como lo hemos hecho el resto de los diputados que estamos inconformes con la ley o el reglamento, para que sea un debate serio al interior de comisiones, el que pueda analizar las diferencias de la Junta de Coordinación Política, que a final de cuentas es tu tema, o la Coordinación de Régimen Interno y Concertación Política. Y también recordarles, nosotros hemos presentado modificaciones en ese sentido a la ley orgánica, que poco tiene que ver con las funciones de la CRIC, tiene más que ver con la ley general que nos rige, que es esa, para que se eliminen, lo ha hecho Morena también, en particular el diputado Luis Medina, para que se eliminen las sesiones privadas, que es en dado caso la gran diferencia que tú señalas entre las funciones de una comisión y otra. Bueno, no, la verdad es que valdría la pena que todos los temas importantísimos que se han expresado en esta tribuna, en el apartado de asuntos generales, pues los plasmemos a través de un punto de acuerdo, de una modificación, de una iniciativa de ley, para que tenga el proceso legislativo correspondiente y que dejen de ser, como yo los llamo, llamadas a misa. Muchas gracias, diputada presidenta, diputada. Por alusiones personales. Tiene la palabra el diputado Samuel Reveles, hasta por 3 minutos. En primer lugar, diputada en tribuna, agradecer sus coincidencias, y me da gusto que sus participaciones sean de controversia, sean de debate. Creo que a eso venimos aquí, lo hacemos desde una postura responsable, seria, serena. Y cuando hablamos de desigualdad económica, estamos refiriéndonos precisamente al fracaso para los pobres de un modelo económico que fue diseñado para los ricos. De ahí las propuestas alternativas que se están haciendo en el actual periodo electoral, de hacer una redistribución del recurso económico que ingresa a este país, por diferentes vías, entre otras, por supuesto, por salarios. No es una ocurrencia, es un modelo económico, es un proyecto económico, inventado por científicos de la economía. Y eso es a lo que le estamos apostando a algunos sectores que representamos a sectores, valga la redundancia, sectores empobrecidos, de que este país cambie. La distribución más amplia del ingreso nacional. Y bueno, sí me consta, efectivamente se le formuló la invitación para que se incorporara a la CRIP, por supuesto, con las limitaciones que la misma ley y el mismo reglamento señala. Y bueno, yo creo que no hay mucha razón de hacer una crítica a los compañeros de la CRIP, y no soy el abogado del diablo, ¿verdad? Merecen también su estirón de orejas. Pero sí me parece injusto el llamado fuerte, enérgico que hace la diputada en tribuna. Y felicitarla porque sus temas son polémicos, son de controversia, y pues para eso estamos. Muchas gracias. Adelante, diputada, concluya. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Se toma nota y queda debidamente registrada su participación.
No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 5 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias.